Nosotros continuamos en A Diario luego del contenido de las internacionales y vamos a pasar a uno que tiene mucho que ver con lo jurídico. Sin embargo, tendrá diferentes temas o subtemas, porque ella, la verdad es que siempre nos motiva a preguntarle, y hay cosas que de verdad, a veces ya uno aunque no sea de su carrera, uno le quiere preguntar a la doctora Laura Costa. Eso es cierto y hay que admitirlo. Mea culpa. Laura Costa Lora. Sí, Lora, y además qué bueno que es nuestra primera visita en A Diario. Tú sabes que ella es un clon de su mamá, ¿no? ¿verdad? Pero la primera visita es aquí. A Diario. Sí, la primera vez que yo vengo aquí, claro que sí. A Diario, porque a mí no me habían invitado, no me habían así? invitado aquí. No sé por qué, no me quieren aquí. Pero todavía no hemos cumplido el primer año. Ay, claro. Hola, Laura. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bien llegada. Bien llegada. Sí, muchísimos temas, Laura, que vamos a tratar contigo. Y el coordinador se apresta, raudo y veloz, a sentarse para poder introducirlos. Hola. Qué bueno que estás por acá. Sí. Vamos a tratar muchísimas cosas. Vamos a tener 2 horas con... 2 horas. Sí, claro. Hasta las dura 10 11. horas Yo metida voy a en un durar 2 tribunal. horas aquí. Sí, bueno, allá por lo menos no es haciendo yuca. No, a veces no me pagan. Laura, comencemos. No te creas que a veces no me pagan. Vamos a comenzar por un tema que tratábamos hace un rato, que es la creación o la reorganización de lo que ha sido DNI, Departamento Nacional de Investigaciones, que ahora sería Dirección Nacional de Investigaciones, y que ha generado toda una polémica con relación a que obliga, ya es ley, a empresas públicas, privadas, a personas, a dar la información que la DNI requiera, y todo esto so pena de uno ir a parar a la cárcel. Si la DNI entiende que uno le está negando información, que ellos intuyan que uno tenga alguna información que uno le está negando. ¿Cuál es tu opinión sobre esta ley? Yo creo que eso es sumamente grave. A mí me tiene muy preocupada. No porque lo vayan a aplicar, porque yo entiendo que alguien se animará a interponer un recurso de inconstitucionalidad de algunos artículos de esa ley por la gravedad de lo que ella contiene. Hay algo positivo en esa ley, la intención de regular verdaderamente las actividades del DNI. Eso es sumamente importante porque eso no existía realmente. Y hay que decir que es una iniciativa que hay que apoyar, el hecho de regular sus actividades. Pues todo el mundo sabía que esa institución se manejaba, vamos a decir, de manera opaca. Y ahora habrá una regulación a la cual uno se pueda remitir en caso de alguna actividad que pueda considerarse ilícita en contra de cualquier ciudadano. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay que reconocer que este gobierno designó por primera vez, entiendo en la historia, no sé, pero creo que es así, a un civil a cargo de esa Dirección Nacional de Investigación, Departamento Nacional de Investigaciones. Y eso también es positivo, porque una visión de un civil hacia los derechos del ciudadano, que es abogado además, muy buen abogado, como Luis Soto, es muy diferente a una visión militar de los derechos ciudadanos. Entonces, primero digo lo positivo, y luego debo decir que creo que hay una deriva peligrosa en la ley con respecto a la entrega de informaciones por parte de ciudadanos, amparándose en la sombrilla de la seguridad nacional, que es un término, esa seguridad nacional. Siempre quieren, a través de la seguridad nacional, abarcar cualquier tipo de violación de derechos. Claro. Y este país ha superado, aunque hay gente que critica y dice que a veces los gobiernos se ponen dictatoriales, realmente en la República Dominicana hemos superado esa etapa de la dictadura, y aquí les gusta mucho utilizar a las oposiciones en diferentes gobiernos el término dictadura de manera alegre. Y el que vivió la dictadura, yo no viví dictadura
prácticamente porque yo en la dictadura de Balaguer de los 12 años era muy chiquita. Pero tengo recuerdos de mi infancia, de situaciones por el compromiso político que tenía mi mamá en esa época, de situaciones de violaciones de derechos graves. Y la vivimos en mi casa, personalmente, con la prisión que sufrió mi tío varias veces. No una, no, varias veces. Simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión. A Uchi Lora. Okay. Y sufrió varias veces prisión por ejercer su derecho a la libertad de expresión como periodista. Entonces, por eso es que cuando yo oigo a alguien que habla de dictadura en cualquier gobierno democrático que ha pasado en los recientes años en la República Dominicana, me parece exagerado hablar de dictadura, pero sí una deriva peligrosa que no podemos permitir. Los ciudadanos dominicanos no podemos permitir volver a ese pasado oscuro, donde a través de ese amparo de la seguridad nacional se violaban derechos. Entonces, esa ley 124 que abre este año, legislativamente abrió el año, porque es la primera ley promulgada en este año, contiene un artículo peligroso. Cuando yo digo peligroso, no significa que vayan a ejecutar las actuaciones que establece esa norma sin ningún control, porque tenemos control jurisdiccional. Pero lo que a mí no me gusta es que ese control jurisdiccional tenga que ser a posteriori. Porque para poder acceder a informaciones de carácter privado, nuestra legislación con anterioridad a esta ley prevé las disposiciones para solicitar autorización judicial para ello. Entonces, no había necesidad, y tampoco este gobierno, que con respecto a ese Departamento Nacional de Investigaciones, ha designado un civil, quiere regularlo, tenía que meter esa piedra en su zapato también que iba. No había necesidad de poner esa piedra en su zapato. Y han querido decir que ese artículo dice, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía de los derechos al honor y la intimidad. No es solamente el derecho al honor y la intimidad, la violación de domicilio, la violación de comunicaciones privadas y una serie de derechos fundamentales que, como esa ley obliga a cualquier ciudadano a entregar información, incluso, por ejemplo, la que yo tengo en esta computadora. Sí. Pero, y si viene ahora alguien del DNI y me exige, en virtud de ese artículo 11, que yo le entregue las informaciones que yo tengo en esa computadora, yo no tengo que entregársela porque yo tengo un derecho constitucional, además de que como abogada, esas informaciones que están ahí adentro, nadie puede acceder a ellas. Y de hecho, es muy difícil, por ejemplo, que un juez ordene que lo que yo tengo dentro de mi computadora se lo entregue a un ministerio público o a la Policía Nacional, porque yo soy abogada y tengo informaciones que tengo obligación de guardar secreto. Laura, más aún, la propia ley plantea la idea de que el Ministerio Público podrá requerir del DNI algún tipo de... Eso significa que el Ministerio Público no tiene que ir a pedir orden judicial, sino que se ampare en esa ley para que el DNI se la dé. Pero también te lo dice al revés, el DNI considerará si colabora o no con el Ministerio Público. Eso es una barbaridad. O sea, superpone al DNI por encima de lo que es la... Eso fue un error. Totalmente. Para mí eso es un error grave, que lo que debería hacer el gobierno, a mi entender, es rectificar. Claro. Rectificar. Nosotros tenemos un presidente que entiendo que escucha mucho la opinión de la población. Eso es una cualidad que tiene, escucha la opinión de la población y... tal vez ellos no tuvieron totalmente la intención de que eso tuviera el alcance que puede tener, pero uno siempre tiene que pensar que ahí se siente uno, que no sea Luis Soto. No, y muchas cosas se cambian en el Congreso y que cometa una arbitrariedad, porque hoy está este gobierno que tal vez no tiene esa intención, pero mañana viene uno que sí quiere hacer uso de eso para abusar de los derechos de la gente. Entonces lo mejor es rectificar y modificar esa ley. Claro. Hay los que sostienen que eso puede venir como una especie de imposición foránea, que puede venir de como un pedido de los Estados Unidos. Yo no tengo la más mínima idea.
de eso. A mí no me gusta afirmar una cosa como esa, que sería muy grave. Porque eso significa que otro país le da órdenes al Congreso y al presidente de la República para que promulgue una ley para violar los derechos de los ciudadanos. Eso sería gravísimo si eso es verdad. Entonces yo no creo. Yo creo que ellos trataron de regular ese departamento que siempre ha recopilado información. Sí. Vamos a estar claros que ese era lo que hacía. Y lo han querido regular y debe haber un problema a lo interno de ese tipo de instituciones de que lo regulen. Entonces han tratado, eso probablemente se discutió, porque yo he discutido proyectos de ley en este país con muchísimas instituciones, y es muy difícil llegar a un consenso de los intereses de cada tipo de institución. Y seguro consultaron al Ministerio Público, y seguro consultaron a los militares, y seguro consultaron a la policía, y trataron de buscar un equilibrio, y el equilibrio le salió medio chueco. Para mí eso no tiene que ver con un complot internacional, sino simplemente un ejercicio legislativo que aquí es muy común en la República Dominicana, que es que se ponen a discutir y dice, bueno, a los guardias hay que darle techín, a los policías hay que darle un chin para que no se quejen, el Ministerio Público, espérate, mira, después que esa gente han actuado toda la vida de tal manera, vamos a regularlo, pero vamos a ir quitándole de a chin. Claro. Entonces eso fue lo que pasó, eso es lo que a mí me parece. Ahora, quizá, y comentábamos temprano eso, luego del 9/11, en Estados Unidos, otro contexto, otra situación muy diferente, un imperio, que no es ejemplo de respeto de derechos humanos en el mundo. Que no es ejemplo, leyes extraterritoriales, mil cosas. Gente sin juzgar en otro territorio. Sí, que le encanta hablar, siempre a nosotros aquí en este país nos encanta hablar como Estados Unidos como un ejemplo, y en Estados Unidos matan gente. O sea, hay procedimientos para matar gente por la comisión de crímenes. Tiene una cárcel ilegal que se llama Guantánamo. Sí, esos no son ejemplos. Ellos son ejemplos de muchísimas otras cosas, pero de respeto a los derechos humanos, no. Ellos le dan pauta a los otros y le dicen quiénes no respetan. Iba al ejemplo, iba al organismo que se creó después del 9/11. Homeland Security. Sí, de seguridad nacional. Agrupó todas las agencias. Agrupa todas las agencias y interceptan todo, se meten en todo. Sí. Y quizás alguien mirando para allá, aquí se inspiró, digamos. Claro. No, tiene parte de eso la ley, innegablemente. Pero sí. Tiene parte de eso. Quizás los norteamericanos hacen eso y bueno, allá es modelo, vamos. Pero que yo te voy a decir que no está mal. No, claro porque, que no. Óyeme, nosotros somos una isla que se utiliza como puente para droga, para tráfico de armas. Para personas. Tráfico de personas. Y donde pueden pasar, por ejemplo, por aquí, hemos visto que se emiten pasaportes a gente de Medio Oriente que uno no sabe bien a qué es lo que van a pasar por aquí. Entonces, es normal que haya una especie de Homeland Security República Dominicana, RD. El caso que hay ahí al lado, el tráfico de armas y todo. Tenemos una situación con Haití a través de la frontera, entonces yo no lo encuentro mal que se regule. Lo que pasa es que tenemos que ver hasta dónde, que se puede regular. Los límites, porque no podemos, por la seguridad nacional, violentar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y en los cuadritos del organigrama de la administración pública, ¿cómo queda esa dirección? Me explico. Si los ministerios, porque esta dirección se hace transversal a toda la actividad pública. En el caso de los ministerios de las Fuerzas Armadas, todo el mundo queda prácticamente subordinado a la solicitud de esta dirección. ¿Es así o no? Sí, porque esa dirección depende, según esa ley, de la presidencia de la República, no, del presidente de la República directamente. Directamente. No, lo dice así, no dice la presidencia ni el Poder Ejecutivo, dice del presidente de la República. Así es. Lo cual yo no me lo encuentro tan mal, pero ya no es discrecional del funcionario. Ahí voy, ya no es discrecional del funcionario. Déjame preguntarle al presidente, no, te da la obligación de dar la información. Sí, pero eso además siempre ha sido así. A mí lo que no me gusta es que yo no veo que yo tengo que estar interpretando esa ley para saber cuál es el procedimiento de los ciudadanos, y que buscar información de los ciudadanos tiene que pasar por un control jurisdiccional. Información privada, que los ciudadanos no están obligados a entregar. El ciudadano está obligado a entregar su información privada
a la Junta Central Electoral para sacar la cédula. La ley de archivo y la ley de protección de datos personales establece la facultad de las instituciones de intercambiar información, donde el DNI podía obtener esa información privada a través de ese mecanismo que es protector de los derechos y que el ciudadano que se considere afectado tiene un procedimiento jurisdiccional para acceder a esas informaciones y acceder al uso que le dan las instituciones a esas informaciones. Por lo tanto, ya existía un marco legal para acceder a las informaciones porque esa ley de protección de datos personales establece claramente que todas las instituciones públicas tienen el derecho entre ellas de transferirse información. Hay un artículo de Eduardo Jorge para Laura, muy excelente artículo, igual que el de Nasser, pero Eduardo hace énfasis en algo. En una investigación del DNI descubre que hay un delito. ¿Dónde termina la competencia del DNI en esa investigación y dónde comienza la del Ministerio Público? No, sobre todo. Porque habla de contrarrestar, de que el DNI puede... ¿A dónde puede comienza? tener acciones. ¿Dónde está el límite? Miren, todo funcionario público que tiene conocimiento de la existencia de una infracción debe denunciarlo. ¿A quién? Al Ministerio Público, para que proceda la investigación. Porque esa investigación, para que culmine con una sentencia condenatoria, es necesario que las diligencias de investigación respeten el principio de legalidad en la obtención de la prueba. Por lo tanto, si eso tampoco le conviene al Estado, porque si esa investigación inicia con actividades de violaciones de derechos humanos ilícitas por parte de una institución, el imputado va a alegar esas violaciones para salir impune. Claro. Entonces, señores, déjenle al Ministerio Público hacer su investigación. DNI sin yo saberlo. Que el Ministerio Público está enmarcado con un juez que debe ser control, pero con este país es un control un poco flojito. Pero por lo menos tenemos eso. Y la Constitución le da funciones muy específicas al Ministerio Público. Laura, el tema de corrupción, tú que estás en uno de los casos y dejamos para un poquito más adelante el caso en particular, pero en sentido general. Miriam Germán entró como procuradora, una gran expectativa, yo sigo teniendo la mejor opinión de ella, pero entramos en el 4º año, no hay un caso concluido. Yo digo que el Ministerio Público tiene parte de la culpa por esos expedientes de hasta 13,000 y pico de páginas, y jueces que también, pero hay un problema serio con eso, no concluyen. Hoy leía, a mí no me... confieso que nunca me ha simpatizado Jean Alain, pero ya sobre papel tuve el dato de que después de 1 año y medio de prisión en una cárcel, tiene ahora domiciliaria, que es prisión. ¿Qué prisión? ¿Qué prisión? El Código Criminal, el Código Procesal de Procedimiento Criminal dice que cesa la prisión, pero es prisión. Procesal penal. Ojalá y fuera el Código de Procedimiento Criminal, porque nunca debieron modificar ese código. Sí. Digo, lo debieron modificar, pero adaptarlo y dejar nuestra historia jurídica en materia penal y no cambiarlo con este código que está hecho para otra mentalidad y otras circunstancias. Bueno, subieron lo de cómo era, del queso y el jamón serrano y esas cosas. A lo que voy es lo siguiente. Hay frustraciones de una parte. Uno quiere que haya sanción a la corrupción demostrada en tribunales, ¿verdad? Verificada por jueces y se haga de sanción. Entonces todo esto apunta a que hay casos que se van a quedar sin sanción, se va a cumplir el tiempo, hay casos que tendrán que cerrarlo. El Ministerio Público hizo expediente de 13,000 y pico de páginas y en estos días le estaba pidiendo a un juez que por favor le permitiera resumirlo, una cosa y no leerlo. No leerlo. Y así andamos. La de Jean Alain, después de 3 años y pico, está en preliminar. Hubo uno que hace poco que entró ya... En juicio de fondo, hay dos que entran. Creo que hay 1 o 2 que están en el fondo. Hay 2 que están en el fondo. En sentido general, esta situación del sistema de justicia en la República Dominicana, a propósito de los casos de corrupción, ¿cómo tú la lees? ¿Cómo la ves? Bueno, mira, yo te voy a decir algo primero. Yo admiro, aprecio profundamente a Miriam Germán Brito, a Jenny Berenice Reynoso y a Wilson Camacho. No es un secreto.
la admiración, el cariño que yo les tengo a todos y las expectativas personales como ciudadana que yo tenía en esas personas y tengo. Porque hay una cualidad que tienen ellos que es innegable, es la honestidad. Así. Y la gente puede cometer errores en sus funciones, pero si lo hacen con honestidad, entonces uno los critica de una forma diferente. Como la segunda cosa que debo decir es que yo soy abogada de defensa técnica de Gonzalo Castillo. Por lo tanto, evidentemente, todo el que me escuche hablar de casos y del Ministerio Público tiene que saber que yo objetiva no soy. Porque yo estoy en este momento defendiendo a una persona que está siendo acusada de una serie de infracciones. Tú no podrás ser imparcial, pero objetiva puede serlo. Bueno, relativamente, porque si yo vengo aquí sí, relativamente, exacto, porque yo no puedo decir nada aquí que yo vaya a tener que contradecir en un tribunal, porque yo soy coherente. Claro. Entonces, si yo aquí voy a tener que comentar algo sobre esos casos que pueda afectar a mi cliente, ese comentario que yo pueda hacer de manera objetiva, yo me lo reservo. Totalmente. Para no mentir. Tú no eres imparcial. Porque lo que yo no voy a hacer aquí es mentir. Claro. Eso ustedes lo pueden tener por seguro, porque yo no voy a mentir. Por eso decía, sobre todo, y que dejemos un poquito más adelante. Pero vamos a decir que yo hago esa salvedad para que porque hay gente que le encanta sentarse enfrente de un micrófono a dar opiniones como si son la gente más imparcial de la bolita del mundo, y yo imparcial no soy. Claro. Porque yo defiendo intereses. Pero también hay que saber que yo he defendido a esos fiscales en el pasado. Eso es cierto. Yo los he defendido a ellos ante los tribunales de la República para el respeto de sus derechos. Por lo tanto, incluso tú fuiste serviste al Ministerio Público como institución. También. ¿Te entiendes? Yo fui abogada, representante del Estado Dominicano por mandato del Consejo Superior del Ministerio Público en el caso Bahía de las Águilas. Correcto. Mi mandato no me lo dio la Presidencia de la República, me lo dio el Consejo Superior del Ministerio Público. Eso es importante. Entonces, ese Ministerio Público entiendo que tenía y tiene buenas intenciones. O sea, lo que ha hecho, lo ha hecho de buena fe. Porque es verdad, es cierto, que la corrupción en la República Dominicana era y es actualmente un gran problema. Y es un gran problema porque limita el uso de los recursos y de los fondos públicos para el destino que debe ser, que es para la protección de los derechos de los ciudadanos y para la protección a la salud, la vivienda, etc. Ahora bien, hay que saber a la hora de construir casos penales las circunstancias y los tribunales a dónde van y el país en el que estamos. Y yo voy a poner un ejemplo muy simple. Yo tuve un caso que fue conocido por todo el mundo, que fue defendiendo a María Cela Álvarez en contra de un asaltante que la asaltó a ella y a su hija y a Tuto Guerrero y a su esposa y a su hija a mano armada. Un tipo que andaba haciendo un tour de asalto, porque el mismo día tuvo tan mala suerte que le tocó María Cela y le tocó Tuto el mismo día. Yeah. O sea que él andaba haciendo un tour, sabrá Dios a cuánta gente le habrá asaltado ese día. Tenía una ruta. Sí, él tenía una ruta larga, porque el sitio donde asaltó a María Cela fue bastante lejos de donde asaltó a Tuto el mismo día. Ese proceso duró, para obtener una sentencia condenatoria firme, casi 3 años. Y fue contra un simple asaltante a mano armada. ¿Por qué? María Cela incluso lo explicó en su programa, que ella quiso perseguir eso primero porque esos asaltantes vuelven y reinciden 20 veces porque la víctima no comparece a los tribunales porque se cansa. Y María Cela y su hija y Tuto y su esposa decidieron seguir e ir a todas las audiencias personalmente para vivirlo en carne propia antes de opinar. Yo admiro esa decisión de María Cela y de Tuto. La admiré profundamente.
a pesar de lo que significaba ver a ese asaltante que le puso el arma. No, y la familia amenazando. No, la familia de ese muchacho en ningún momento... No, pero no es el caso de ese. No, en ese... Pero es muy común que la familia amenace a las víctimas. No, en este caso, la familia de ese muchacho estaban... es una historia muy triste. Ya. Y la víctima reproducir esa... situación. Pero la víctima reproducir cada vez que tuvo que ser interrogada y un interrogatorio en audiencia, la gente se cree que eso es como en la película. No. Un interrogatorio en una audiencia, sentarse en ese banco, que antes de que uno comience a hablar, un juez le dice a uno que si no dice la verdad, usted puede cometer perjurio y puede ir preso. Te lo dice un juez con una toga y un birrete, tú comienzas a asustarte. Sobre todo el dominicano que siempre exagera los cuentos. Entonces, ¿dónde es que la exageración que yo vaya a decir una mentira o no? ¿En qué momento? Y entonces el adversario que interroga a ese testigo de la otra parte... destrozar. Sí, porque es el trabajo de uno. Claro. Entonces, hay gente que le encanta ser testigo y no sabe lo que eso significa después. Y después andan queriendo huirle a ser testigo, pero ser testigo es obligatorio. Si usted no va a un tribunal siendo citado, a usted lo conducen, le dictan una orden de arresto y conducencia para llevarlo al tribunal. Ahora bien, esos casos de corrupción tienen que tomar en cuenta esa situación. En la República Dominicana hay falta de jueces. A cada rato, un tribunal duramos horas esperando que venga un juez interino que anda dando a veces bandazo entre 3 tribunales para sustituir. Porque los jueces necesitan tener vacaciones, los jueces se enferman. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es los traslados de la cárcel. Eso que ustedes ven aquí en los casos de corrupción maravilloso, que los presos llegan a la hora que es. Eso no es la realidad. De payaso, un bombo. O sea, ustedes tienen que saber que esa no es la realidad. Para tú conocer una audiencia y que te traigan el preso de la cárcel, por ejemplo, si está cayendo un aguacero, los presos de la Victoria no van a llegar. No. Porque no salen de la Victoria. Si y dicen, no, acuérdense, miren el aguacero que está cayendo y no se va a conocer la audiencia porque el preso está en la Victoria. O si se daña la guagua. Si se daña la guagua. No, o si el preso no se monta. También. Porque también sabemos que hay un negocio para que el preso no monte. Hoy yo no quiero que se conozca mi audiencia y entonces yo no me monto. Y busco la manera de no montarme. Y entonces, esa realidad no se ve, porque en los casos de corrupción uno ve unos tribunales lindísimos, que son como 3 que hay aquí, que tienen espacio para uno sentarse bien. Yo les cuento que el lunes, cuando yo estaba en la audiencia de la prórroga del caso de Calamar, el banco donde yo estaba sentada hay que tener cuidado porque son 2 tablas que se pegan y se mueven y ya me han majado saco, toga, pantalones y yo nada más le decía a todo el mundo, señores, y yo llegué a mi casa con un dolor de espalda, pero yo tenía que sentarme en la tabla de adelante. Entonces la gente ve a uno ahí sentado y hablando y no sabe que ni los bancos sirven. Solamente el primer colegiado tiene silla cómoda. Comienza la audiencia, pero tú no sabes a qué hora termina. El primer colegiado, que es la sala, que tiene la sala Van Inter, ese es el único que tiene asiento cómodo. Y la Suprema Corte de Justicia, el pleno en el pleno de la Suprema, donde no se celebran audiencias que tengan interés, porque uno va a la Suprema a leer conclusiones. O sea, en la Suprema, eso no sirve para nada, ir a audiencia en la Suprema. Incluso si tú no vas, de todo modo conocen el recurso. Igual. Entonces yo no entiendo cómo es que la sala de la Suprema es cómoda y la sala donde estamos todos los días no sirve para nada. No hay lugar, ustedes lo han visto, donde sentarse a esperar las largas horas en lo que buscan una sala. Yo les voy a poner el ejemplo del lunes. El lunes iba a conocer esa audiencia, pero es para que ustedes vean por qué es que los casos de corrupción duran tanto tiempo. Porque es que esos detalles son lo que hacen que duren tanto tiempo. Uno llega al tribunal y fue convocado para las 9 horas de la mañana. Es un juzgado de la instrucción, pero ustedes no saben que la puertecita donde están los juzgados de la instrucción, que ustedes no ven porque esas audiencias son privadas, son unos cuarticos que es la mitad de esta cabina. Y nada más abre la mitad de la puerta. Nada más abre porque son las puertas cuando Trujillo, de esa de caoba, que son dobles. Para yo entrar a mi maletín, que normalmente está bien gordo, lleno de papeles, yo tengo que forzar el maletín para entrar. Entonces, la mitad de esta cabina, una especie de 2 baños de un apartamento normal, es una sala de un juzgado de la instrucción. Evidentemente, para Calamar, con 20 imputados, no cabemos. Había que buscar una sala, pero el Poder Judicial no organizó eso. Se sabía que el 15 de enero iba a haber una audiencia de ese caso donde hay 20 imputados,
cada uno con 2 y 3 abogados, más el Ministerio Público que llega en trulla, el coro del Ministerio Público que se ponen como un arbolito de Navidad en la escalera para dar declaración a la prensa, el coro con sus togas bonitas, con su borla azules, el coro del Ministerio Público son como 10. Más todos los querellantes que se suman son como 20 más. Y no cabemos ni siquiera en cualquier sala de tribunal de primera instancia unipersonal. Entonces tiene que ser en uno de los colegiados. Y los colegiados en el Distrito Nacional son 4. Pero hay uno que tiene Antipulpo, otro que tiene Coral, otro que tiene a los Rosario, estaban ese día. Ahí estaba la familia Rosario entera ese día. Sí. Y los que se quieren llamar Rosario. Sí. Y si es en Navidad, te puede tocar un perico ripiao que organizó la fiscalía en el pasillo. Y mientras están cantándote 20 por violación, se está oyendo, ¿dónde están las mujeres en el pasillo? Yo lo he filmado y lo he puesto en Twitter. Sí, Porque, yo lo vi. Sí, yo lo he puesto. Yo lo he puesto. Es una cosa alucinante. Tú estás adentro hablando de un abuso sexual y se oye un tipo en un micrófono. ¿Dónde están las mujeres? En Navidad. En serio, ustedes creen que es mentira. Yo lo he filmado cada Navidad. Yo lo vi. No pueden hacer esa fiesta por la tarde. A las 9 de la mañana, uno conociendo audiencia, los presos andan esposados y tú ves fiscales bailando con sombrerito de Santa Claus. Una cosa esto es alucinante. La policía dándole para abajo. Entonces, esto es alucinante. Entonces, eso es lo que tenemos que saber para dónde que estamos llevando estos casos. Ahí es que estamos metiendo 13,000 páginas para leer. Sin paz mental. Otra cosa, mis queridos. Ustedes saben las precariedades que tenemos en la República Dominicana con el problema de la lectura. Ustedes han oído a la gente leyendo. Laura, claro. Hay unos que leen maravillosamente. Y otros que tienen voz de locutor. Pero hay otros que van silábica, es una lectura silábica. Sí. Entonces. Y lo peor es cómo escriben, Laura, 3 delitos. Cómo escriben muchas 3 cosas delitos. de esas. Robo, asesinato, escalamiento, lo que sea. 3 delitos, vamos a poner cualquiera. En la legislación nuestra, ¿cuál es la pena máxima que pone el juez? El del delito mayor, ¿no? ¿Verdad? Hablamos con la Sí, porque eso es cúmulo. El cúmulo. Porque no hay cúmulo de pena, no la pena mayor. Entonces, si tú tienes un expediente con 20 delitos, ¿por cuál va a decantarse el juez? Por la mayor. Entonces, ¿para qué tú presentas 20 acusaciones para una sola persona cuando tú sabes que va a tener que llevar las pruebas, que leer las pruebas, que discutir cada una de esos Pero casos? esa no es mi crítica, porque si No, hay pero un yo te hecho, quiero- está yo bien, creo yo que tú lo le creas a la entiendo, gente el yo lo tiempo. entiendo. Hay un hecho delictivo Que si es provocado por el o hay Ministerio varios Público. hechos delictivos. ¿Qué es lo que provoca la tardanza? Primero, esos detalles, que ya yo he dado varios Sí, en sí, situaciones comunes para que ustedes entiendan cómo es la situación. Al final, esa audiencia del lunes se vino a empezar a conocer a la 1:47 de la tarde. Temprano. Y no había un Temprano. asiento abajo. Yo me senté en el banco que está en el patio interior porque me dijeron que iba a ser, eso es otra. Nos enteramos de cuál sala era casi a las 11 de la mañana. Porque en el primer colegiado estaba, habían 4 procesos, por lo tanto no nos pudieron dar esa sala. Tuvimos que esperar que en el cuarto colegiado terminaran su audiencia para que nos habilitaran esa sala. El Poder Judicial. El Poder Judicial. Entonces, ¿cómo es que no organizaron eso para que el lunes nosotros llegáramos a las 9 y empezáramos a las 9? Entonces, otra cosa, somos los mismos abogados. El que es abogado de imputado sabe que el proceso no se conoce hasta que usted no llegue. Claro. Porque el imputado sin abogado no se conoce puede. el proceso, entonces No se mejor lo constituye. esperamos. Y hay abogados que llegan poniéndose la toga a las 10:30. Y uno está yo, por ejemplo, estoy desde las 7:30 de la mañana en mi parqueo. Pero hay gente, porque yo tengo que dejar a mi hija en la escuela. Pero hay que estar a las 9. No llegan a las 9. Los abogados de los imputados, los de los querellantes tienen que llegar a las 9 obligados porque si no le cantan bingo. Pero también el Ministerio Público le avisa a alguien, mandan una avanzada y cuando ya van a subir, ellos tienen la suerte de que le avisan, ya van a subir. Ya Y está la entonces prensa ellos está ahí, ya está todo aparecen Sí. el Ministerio Público. Pero hay que decir que el Ministerio Público por lo menos manda su avanzada y manda está gente pendiente. que está pendiente. Pero los abogados de los imputados, de muchos imputados, llegan tarde. O no han llegado todavía. Ustedes lo han visto 1000 veces, que el juez dice, vamos a pasar lista. ¿Dónde está su abogado? Él viene en camino.
pero también hay que entender que los abogados tenemos audiencias diferentes. Yo, por ejemplo, ayer tenía 3 audiencias. Yo tengo que buscar la vía de estar... Hay abogados que a veces trabajan en programas de radio. Yo tenía 2 y esa es la crítica que él me está haciendo. Para irse más temprano. Tenía 2 y esa es la crítica que él me está haciendo. Sí, ya yo me di cuenta de una vez, porque él hizo unos cambios de luces. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso es las circunstancias materiales para poder conocer una audiencia. Luego está el expediente. El Ministerio Público es el que ha creado en la mente del ciudadano que la medida de coerción es el proceso. Es un juicio de fondo. Ya. Primero, por lo menos en el caso que yo he vivido, el Ministerio Público tardó para presentar su medida de coerción 17 horas y 15 minutos. Para presentar una medida de coerción donde lo que hay que decir, porque uno no va a discutir el fondo de si se cometió o no se cometió el delito, porque usted está investigando. Uno va a discutir si esa persona es un peligro, hay peligro de fuga o no. Claro, uno tiene que motivar un poco sobre la calificación jurídica y los hechos que han investigado que ameritan presentar esa medida de coerción. Lo que hemos visto en los casos de corrupción era que no era necesaria la medida de coerción. Es que no se la presentan al juez, se la presentan al público, a la prensa. Bueno, yo voy a diferir de eso. Yo entiendo que ellos presentan esa medida de coerción así porque ha habido en la República Dominicana una historia de que los casos de corrupción no van a ningún lado y siempre se agarran por algo técnico. Entonces el Ministerio Público ha querido, ese es mi parecer, ha querido documentar de más y hacer la medida de coerción más gruesa para que no haya una posibilidad alguna de que alguien le cuestione algo. Y se han esforzado bastante, esa es la realidad. Yo creo que es por eso. Porque antes presentaban su caso de corrupción y venía un tecnicismo ahí y entonces hacía que el caso se cayera. Entonces ellos han querido tratar de reforzar lo más posible su caso, pero la medida de coerción es la medida de coerción. Sobreprobar, dice Jenny. Pero no es tan sobreprobar porque un año después piden prórroga. Pero, 18 meses después. ¿Cómo se establece? Lo de la prisión preventiva es, digamos, la opción última que hay como medida de coerción. ¿Y por qué la obsesión permanente en cada Yo voy a explicar por qué. No nada más en los casos de corrupción. Hay que decir que el Ministerio Público y los querellantes generalmente, porque yo generalmente lo que he sido más es querellante. Eso hay que decirlo. Pocas veces he estado de este lado. Pues yo tengo unos criterios muy estrictos para elegir los casos que yo defienda. Y entonces yo tengo que estar convencida de lo que yo estoy defendiendo, personalmente. Porque a mí ese sueño en la noche, tranquila, me da a mí cualquier cosa me quita el sueño. El abogado dice, no me digas si tú lo hiciste o no lo hiciste. Sí. La mayoría de abogados dice, no me digas si lo hiciste. Y yo no los critico. Pero a mí me metieron un chi en mi casa temprano de que yo tengo que defender la justicia y cosas de esas, tú sabes. Entonces eso a mí me ha provocado unas limitaciones en el ejercicio profesional grave. Entonces, resulta que el Ministerio Público en realidad yo entiendo que lo que hace es reforzar esos casos para evitar que haya alguna fuga. En lo que respecta a las medidas de coerción, yo creo que le han creado una expectativa que no es muy buena porque es además violatoria de la presunción de inocencia y de la objetividad que tiene que tener el Ministerio Público a la hora de investigar. Sangre, eso es sangre. He descubierto, porque yo he hecho descubrimientos de este lado, que el Ministerio Público no es tan objetivo como debe serlo a la hora de investigar a una persona. Parte de la premisa de la culpabilidad y el Ministerio Público, aunque lo que debe partir es de la premisa de la comisión de un hecho y saber quién es el responsable de ese hecho y no de la premisa de la culpabilidad de un individuo particular. Y yo creo que ese es el inicio. Sí, y es así porque cuando el imputado no tiene acceso
libre, que de manera constante a las diligencias de investigación, y cuando solicita diligencia de investigación no se les responde con celeridad, es porque no hay deseo de investigar a cargo y a descargo, sino simplemente a cargo. Y se lo digo por experiencia propia. Yo, por ejemplo, le hice solicitudes de diligencia al Ministerio Público en el mes de julio, y yo tuve que ir al tribunal en el mes de noviembre, de octubre, a decirle al tribunal que no me han hecho la diligencia. Y, por ejemplo, el tribunal, yo le solicité por carta, porque, por favor, es Wilson Camacho, yo entiendo, y Jenny Berenice, yo entiendo que ellos van a entregar la información y que van a respetar lo que dice la norma. Y he pedido por carta que me entreguen la carpeta fiscal, lo que es llamado carpeta fiscal, que es en realidad el expediente de investigación, y eso me hicieron ir a donde una juez para que la juez se lo ordenara, y ahora me la están entregando, y eso y un suero de miel de abeja es más o menos lo mismo. Al final va a llegar la acusación, y cuando llegue la acusación, la ley le da 5 días al imputado para defenderse. Pero si usted durante 8 meses que tiene la investigación no sabe qué es lo que lo están investigando, es evidente que eso es para tirarle a quemarropa a un imputado innecesariamente. 305. Porque si usted cree que ese imputado verdaderamente es culpable y usted tiene prueba, ¿qué le importa usted darle esa prueba para que se pueda defender y no se retrasen los procesos? Entonces, cuando el proceso llega con 12,000 páginas, a la audiencia preliminar, ese imputado no ha sabido de qué lo están investigando. Y tiene 5 desde la días medida de para coerción depositar. y no tiene un papelito. Entonces le dan Tiene 5 días para depositar su 5 medio días de hábiles defensa. para buscar y depositar su medio de 5 defensa. días. Entonces, evidentemente, el imputado se para, Yo dice, totalmente. yo no he tenido acceso Claro. al expediente porque el Ministerio Público durante un año no me dio un papelito. Yo tuve que ir a donde el juez, y cuando fui donde el juez me lo entregaron a cuentagotas. Yo voy esta tarde a la PEP a ver qué me van a entregar hoy. 10 papeles, y en eso cada vez, y eso es una vez a la semana. Del derecho de defensa. Es una violación al derecho de defensa. Un juez no lo puede. Pero que ya lo ordenó. Y entonces ponen una marca. Ordenado, ¿verdad? Perdón, Arias. Ordenado, ese Boromón. Tiene que entregarle. No se entrega. Porque si es a julio o a noviembre, no se entrega. El juez no puede dar algún tipo de sanción al Ministerio Público. Sí, pero eso va a durar más tiempo que el momento de la... O sobre el caso. No, tú tienes que elaborar tu estrategia sobre la base de que tú no la vas a tener. Yo te voy a ser sincero. Sí, pero es así. Esa es la realidad. Tú quieres saber qué yo estoy haciendo en este momento. Como ya desde hace meses, nosotros, la barra de defensa de Gonzalo Castillo, estamos preparando un escrito de defensa sin saber qué viene. Sobre la base de lo que yo me imagino que el Ministerio Público puede traer por todo el rumor público que ha dicho que Gonzalo Castillo es un demonio. Y entonces yo cojo y me comienzo a preparar un escrito, y cuando el Ministerio Público presente su acusación, yo voy a quitar y a poner. Pero eso que plantea Cristian, eso es así. Un juez que le está dando seguimiento a ese expediente, que conoce todo lo que hay. No, es que ahí es donde está el problema. El juez control debería tener el control de la investigación y no la tiene. Nada más tampoco lo tiene en el momento en que el imputado va y le pide cosas. Y para fijar audiencia, por ejemplo, a Donald Guerrero solicitó el acceso a la carpeta fiscal desde antes de que hubiera medida de coerción, hace 2 años. Y la magistrada Miriam Germán lo ordenó a su subalterno entregarla, y no le entregaron, y tuvo que ir a los tribunales, y para fijarle audiencia tardaron como 4 meses. Pero Laura, quizás sea lo ideal, ¿no? Pero el sistema, entonces puede ser Satanás, pero a Satanás hay que entregarle los papeles. Tú estás en los tribunales. Ahora, una situación, si tú quieres ideal, si yo ordeno como juez control, que entreguen la dichosa carpeta fiscal, y no lo hace, aquí no puede aparecer un juez que deje sin efecto la acusación, anule toda esa vaina porque se está violando un derecho. No hay un día va a aparecer uno y se va a armar la del Troya. Que hace una rueda de prensa en la escalinata del palacio. Que Alejandro dijo, yo ordené la libertad, tiene que ponerle libertad. ¿Qué es lo que el Ministerio Público tiene que evaluar si hay, si no, y dejarlo 3-4 días? Que ese es otro tema. Entonces tiene que venir un juez que diga, hay una evidente violación al derecho de defensa. No, y hay una violación. Lo que yo como juez. No, y hay una violación a la ley orgánica del Ministerio Público. Pero, óyeme bien, ¿qué provoca eso? Porque todo surgió a raíz de una pregunta tuya, que evidentemente destapó una especie de papiro de problemas, pero que yo voy llevando, yo no he perdido el hilo de llevarlo desde los problemas materiales. Luego,
la cuestión del volumen de la prueba, las limitaciones individuales de las personas por la educación dominicana, de la lectura silábica, pero también las limitaciones de derechos que provocan que al momento de la audiencia preliminar, cuando llegue ese expediente de 12,000 páginas al que yo no he tenido acceso, me dan 5 días, yo tengo que pedirle al juez, que es el juez de las garantías, ese juez de la audiencia preliminar, que me garantice el derecho de defensa y me dé más tiempo para yo poder examinar ese expediente, para poderme defender con igualdad de armas con el Ministerio Público. Entonces, ¿no? sí. Entonces, ¿qué pasa? Que esa igualdad de armas materialmente no existe. Entonces, yo no he podido hacer diligencias. Por ejemplo, si el Ministerio Público deposita un peritaje, vamos a poner un ejemplo que es sistemático. El Ministerio Público deposita un peritaje conjuntamente con su acusación, que nunca me enseñó qué hizo ni me convocó para ese peritaje. Yo tenía el derecho, como imputado, a pedir un contraperitaje si me lo hubieran enseñado. Pero ya en la etapa donde yo estoy, me es difícil, yo se lo tengo que pedir a un juez, y eso es un incidente. Entonces, es el propio Ministerio Público, al no dar el acceso a la carpeta fiscal verdaderamente, que provoca un retraso en el conocimiento de la audiencia preliminar, porque se pasan meses discutiendo exclusivamente incidentes para salvaguardar el derecho de defensa y la igualdad de armas de la otra parte. Si el Ministerio Público le hubiera dado acceso desde el principio, todos esos incidentes se hubieran presentado en el curso de la investigación y hubiésemos llegado a la audiencia preliminar a conocer en 5 días. ¿Qué por ciento hay de... Uno sabe que hay dilaciones, Caramuza, hay un amigo de Teobaldo que era el jefe el líder de los incidentes, ya murió. ¿Qué nivel porcentual hay de escaramuza, de incidentes, para prolongar el proceso y ver si puede caer? Ese es otro tema. ¿Qué cosa hay de un lado y qué cosa de otro? Sí. ¿Cuáles son los incidentes para ver si el caso concluye sin decisión y pueden lograr la libertad? ¿Y cuáles son de esa parte que tú has señalado, que son importantes, que tienen que ver con el derecho de defensa? Bien. Porque usualmente uno lo que ve... No, es que de cada parte. Ya yo te dije los problemas del Poder Judicial de organización y de limitaciones que tiene el Poder Judicial de medios. Ya te dije las situaciones de las circunstancias materiales. Te digo lo del Ministerio Público. Ahora hablemos de las defensas, de nosotros los abogados. Nosotros los abogados llegamos, ya te dije que muchos llegan tarde. Sí, que son 20. No van al cielo. Adelante. No, ni tampoco nuestro trabajo es ir al cielo. Ojo al Cristo, porque tampoco es el trabajo de uno. El trabajo de uno es defender un caso, a una persona dentro de un caso. Que se presume inocente, dice la Constitución. Debe presumirse inocente todo el mundo, porque Cristian, ¿por qué es que hay que salvaguardar los derechos de Satanás en un proceso? Para que cuando venga Cristo se les respeten. Me gustó eso. Eso es así. Sí, estoy aprendiendo. Usted puede odiar al imputado. Mira, No. Ese muchachito que asaltó a María Cela y le puso una pistola a su hija, tú tienes que entender que yo, que quiero mucho a María Cela y a su hija, y a Tuto y a su esposa, me hubiera gustado ahorcarlo en la sala de audiencia. Pero yo procuré, y el Ministerio Público procuró, respetarle su derecho, para que sea, porque nosotros elegimos estar en una sociedad civilizada. Y en una sociedad civilizada una persona solamente le puede decir ladrón, ni siquiera se le puede decir ladrón cuando es condenado. Se le puede decir que fue condenado por robo. Pero decirle ladrón a una persona, aun cuando ella ha sido condenado por robo, es injurioso. Sí. Porque una persona cometió un hecho de robo, no es un ladrón. No, exacto. Y la gente no lo entiende. Este es el país de los insultos. Insultan a la gente y le dicen cualquier cosa. Y te pega más. Exactamente. Bueno, entonces, hasta que te toca a ti. Entonces, uno, cada vez que se para, yo tengo un criterio que me enseñó mi maíz, que era abogada también. Y me decía, Laura. Buen abogado. Yo le voy a decir lo que me decía mi mamá, que yo lo llevo en mi mente y no se me olvida nunca, porque yo paso, todo lo que yo hago, yo lo paso por el sedazo moral de mi mamá en la vida. Porque se murió sin ningún cuestionamiento y yo pretendo hacer lo mismo. Y yo quisiera que mis hijos me admiren a mí de la misma forma que yo admiro a mi mamá. Ese es mi objetivo en la vida. Entonces, esa señora me dijo a mí un día, porque yo siempre quise estudiar Derecho,
Y yo la admiraba mucho viéndola en estrado cuando iba con ella. Y ella y yo veía a mi mamá, era muy respetuosa de la otra parte. Le daba duro con el cubo del agua, pero sin incurrir en insultos personales, en adjetivos. Y mi mamá decía algo que le decía a su mamá. Del día que tú tengas que usar adjetivo y atacar personalmente a una persona, tú estás demostrando que no tienes la razón. Esa persona que está sentada, a quien tú estás acusando, se presume inocente incluso para ti, que lo estás acusando. Para ti no es inocente porque cometió un hecho, pero esa presunción de inocencia le da derecho que tú tienes que respetar obligatoriamente. Y para tú poder dormir tranquilo, esa persona tiene familia, esa persona tiene hijos, que no han cometido el hecho que esa persona tú entiendes que cometió. Entonces, cuando tú salgas de ahí, cuando tú hables en la sala de audiencia, tú tienes que saber que el hijo de esa persona está ahí sentado, oyendo lo que pasa con su padre. Y su padre es responsable en parte de lo que, pero puede ser que no lo sea. Eso lo decide el juez. Puede ser que no lo sea y que tú te hayas equivocado. Entonces, trata de no herir gratuitamente. Esa grabación hay que colocarla a los estudiantes de Derecho. Laura. A los estudiantes de la Escuela del Ministerio Público. Yo puse en Instagram, y creo que lo publiqué en Twitter, pero eso es más difícil de buscar, pero yo puse en Instagram y creo que se puede ver porque está una foto de mi mamá en la cárcel, La Victoria. Un audio de mi mamá en la Guerra de Abril. Es una entrevista que le hacía Margarita Cordero a mi mamá por los 10 años, los 20 años de la Guerra de Abril, contando anécdotas para su libro Mujeres de Abril. Y Margarita me lo regaló 50 años después, 40 años después, un día. Y en ese audio, que es un cassette muy bueno, de lado y lado, los muchachos jóvenes no lo van a entender. Mami cuenta una anécdota de que cuando ella estaba en la cárcel, había un militar que la maltrataba. No podían torturarla ni nada de eso porque era una mujer que la habían agarrado en la guerrilla, pero entonces le hacía maldades. Por ejemplo, le mojaba su ropa y su comida con una manguera, la metía en celda con prostitutas para que ella se sintiera mal, le quitaba la comida que le traían, le hacía maldades para hacerle la vida imposible en la cárcel. Entonces, la vida, mi mamá hablaba, que era atea, de la ley de la compensación. Viene la Guerra de Abril, eso fue en el 64. Viene la Guerra de Abril y mi mamá está en la zona colonial, en Ciudad Nueva, comandando un frente. Digo, mi mamá no dijo que no tiró un tiro en la Guerra de Abril, yo lo dudo, pero ella decía eso, que los hombres no la dejaban tirar ni un tiro, pero ella andaba con un fusil. Y entonces apresan en la fortaleza Osama una cantidad de guardias, y entre ellos está ese hombre. Y los compañeros de mi mamá del 14 de junio sabían que ese era el hombre que le había hecho la vida imposible en la cárcel, y van y se lo llevan. Señores, la circunstancia de írselo a llevar era, tú puedes hacer lo que te da la gana con ese hombre, incluyendo matarlo. Y mi mamá, el hombre, evidentemente, hubo que buscarle perdón. Orinóse. Entonces, cuando él vio a esta mujer, a la que él maltrató, y él sabía quién era. Y mi mamá le dijo, no se preocupe, que usted y yo no somos iguales. Deme el teléfono de su familia para yo decirle que usted está aquí, yo le voy a salvaguardar la vida. Y búsquenle comida y trátenlo bien. Y mi mamá cuenta esa historia y yo la puse el audio en Instagram para que ustedes lo oigan. Yo se lo he mandado a amigos del Ministerio Público. Wow, fuerte. Una pregunta. Les voy a decir por qué. Porque eso es el ejemplo de eso ella lo hizo en su vida real. Ustedes lo pueden preguntar a Fafa Tavera, que lo cuenta eso. Porque Fafa era uno de sus compañeros. Mami era chofer de Fafa en la guerra. Wow. Y Fafa lo puede contar, que está ahí vivo para contarlo. Pero ahí está con la voz de mami. Y ustedes lo escuchan, y ese es el ejemplo de lo que ella me decía de cómo hay que tratar a la gente en los tribunales. Porque usted no sabe el día en que usted le toque el otro lado. Totalmente de acuerdo. Entonces, aquí se está maltratando gente hasta el día en que usted esté al revés. Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué se iba a soñar Jean Alain? Que ese maltrato
horrendo, porque eso fue un maltrato horrendo, vil y mezquino, que hizo se iba a encontrar que tuvo que entregarle esa posición a esa misma señora. Pero la gente que no conoce a Miriam Germán cree que es un acto de venganza y no es cierto. Miriam Germán es la persona que menos vengativa que yo conozco en la vida y con un corazón bastante puro y que lo mantiene. Entonces, señores, el asunto es que a Satanás, voy a repetir eso, hay que defenderle, respetarle sus derechos, porque un día van a querer sentar a Cristo en la misma silla. Excelente ejemplo. Entonces es necesario respetarle sus derechos. La tardanza en los procesos judiciales es responsable, lo he dicho 1000 veces en las redes sociales, el sistema completo y todos los actores del sistema de justicia. Una pregunta directa y actual. Para irnos. Caramba. ¿Cuál es la acusación contra Gonzalo Castillo? La acusación específica. ¿Cuál es? No hay acusación contra Gonzalo Castillo. Hay una solicitud de... No, perdón. No se ha presentado acusación. No se ha presentado acusación. Hay una solicitud de medida de coerción donde hay una serie de imputaciones. Ya, ¿cuáles son las imputaciones que se le hacen? El hecho específico que se alega es que hay un entramado criminal conformado por varias instituciones y funcionarios públicos que se coaligaron para sustraer dinero del erario para financiar la campaña interna del PLD de Gonzalo Castillo y la campaña electoral a la presidencia de la República, y que alegadamente ese entramado criminal era para obtener ese dinero que sirvió para esa campaña. Pero la participación directa de Gonzalo Castillo, que alega el Ministerio Público, es que Gonzalo Castillo alegadamente recibió de parte de 2 personas que no están imputadas y que andan libremente y nunca han sido allanadas, de 2 personas que supuestamente le entregaron dinero. ¿Qué dicen ellos? Una de ellas a través de cheques que el Ministerio Público presentó, que dicen Gonzalo Castillo, pero que el endoso lo hace otra persona que no tiene nada que ver con Gonzalo Castillo y no está ni la cédula de él. Los cheques están ahí, ustedes lo pueden ver porque increíblemente aquí todo el mundo tiene acceso a todos los expedientes, a todas las pruebas menos el imputado. Y segundo, que otra persona alega haberle entregado la insólita suma de casi más de 3.800 millones de pesos en efectivo, supuestamente en maletas, a Gonzalo Castillo en su oficina para la campaña electoral, sustraídos del erario, y alegadamente Gonzalo Castillo supuestamente conocía del origen de esos fondos. En su oficina de él, personal, luego de ser funcionario. En la campaña para supuestamente entre octubre del 2019 y julio del 2020 y supuestamente hasta después de julio. O sea, esta persona supuestamente también después que perdió le entregó más dinero. Y todo eso llevado en maletas. 4.000 millones de pesos, señores, maletas. ¿Cuántos camiones? No habían camiones. Los camiones iban a otro sitio que tampoco sabemos ni de quién es ni ha sido allanado. 4.000 millones no. En los camiones blindados era a otro sitio, supuestamente. Iban a ese sitio, pero ese sitio nada más sabemos que se llama La Casita, pero no sabemos ni de quién es, porque el Ministerio Público no lo dijo. No hay nadie imputado como propietario de ese inmueble. Espérate. Ya está de bultero. No sabemos, porque si yo no lo sé, tú no lo sabes, querido. Claro. Porque yo quiero saber. Claro, entonces, óyeme bien. Está bien, pues tú me dices cuando apaguemos esto, porque a mí me interesa. Entonces, óyeme bien, los camiones blindados supuestamente llegaban del Banco de Reserva ahí. Sí. No hay nadie imputado del Banco de Reserva. Pero sacaban en camiones blindados dinero en efectivo. No hay nadie imputado del Banco de Reserva. Iban a ese inmueble y a la oficina de uno de los testigos, que no está imputado, llegaban esos camiones, oficina que tampoco tenemos entendido que ha sido allanada, porque se lo preguntamos al Ministerio Público y no nos ha respondido. Bueno. Y no hay un acta de allanamiento de esa oficina. Pero ahí llegaba dinero en efectivo. Y ese dinero en efectivo tenía 2 destinos que llegaba ahí. Uno era esa casa que está en Bellavista, que nunca tenemos entendido que no ha sido allanada, que no sabemos de quién es. El Ministerio Público nunca la ha identificado, la identifica como La Casita, pero no dice más nada. ¿Y dónde queda? Increíblemente. Ahí llegaron como 19.000 millones de pesos en efectivo y nadie averigua
¿Quién? El que ordenó meter los cuartos en el camión no es imputado ni ha sido perseguido por el Ministerio Público. No. Está querellado porque el Estado Dominicano se querelló en contra de él, pero no lo llevaron a nada. Ese señor está, como debe ser, presumible inocente, pero la prueba lo que dicen es que los cuartos llegaron hasta él. Y luego, eso es como que yo, mire. Entonces lo llevó a los Prados. Yo te voy a poner un ejemplo. Ahora mismo, yo cojo la cartera de esa niña y meto la mano y saco el portamoneda y cojo 2,000 pesos. Y hay una cámara aquí, yo la veo, que me filma capta, metiendo la mano en la cartera y robándome los 2,000 pesos. Sí. Y ustedes, con la fílmica, esa muchacha que perdió sus 2,000 pesos, me pone una querella. Y viene el Ministerio Público y busca la cámara de seguridad y ven que fue Laura Costa que se robó los 2,000 pesos. Y van a mi casa a buscarlo. Ya yo lo gasté los 2,000 pesos. Y yo dije, ay, no es que yo le di 1,000 a Cristian. Yo nada más me cogí 1,000. Porque fue Cristian que me dijo, mira, esa muchacha pone esa cartera debajo de la mesa en tal sitio que tú te la puedes coger sin que la cámara te vea. Pero él no sabía que Antonio había puesto una cámara en otro sitio. Otro ángulo. Y entonces, él me dijo a mí que sacara esos cuartos y que le diera 1,000 pesos. Pero yo nada más me quedé con 1,000. Y los otros 500, yo se lo di a otra gente que ni trabaja aquí. Porque me dijo, ve para allá a buscar a diario a un amigo de Pablo Maquini. Y yo fui y le entregué esos 500 pesos. De modo que yo aquí en mi cartera lo que tengo son 500. Yo te puedo devolver 500. Ah, pues sé testigo y dime que Cristian... O sea, no me va a caer contra ti. Y dime que Cristian fue a quien tú le entregaste los cuartos y ese amigo que se llama Píndaro de la Cruz también de Pablo. Está acusado. Y a Píndaro y a Cristian van presos. Y tú no. A Najayo. Y yo me voy a viajar para España en primera clase. A la Costa Sur te va. Con los 2,000 pesos. Sí, pues eso es más o menos lo que está ocurriendo. Bueno, pero gracias, ahora bien, pero tengo que decir algo. Tu relato no deja bien parado al Ministerio Público. Pero esa es la realidad. No deja porque bien parado tú puedes adornar la historia como tú quieras, pero el resumen de la historia es ese. Tú sometiste a los políticos Gonzalo y a los está que metieron acusado mano, de un listado largo de infracciones, porque tú estás hablando ahorita de la cantidad de infracciones, de un listado largo de infracciones. Pero el hecho delictivo donde su persona supuestamente está personalmente recibiendo algo, es un delito que está en la ley de partidos, que es sancionado con multa. Y que está ya prescrito porque él no era funcionario público. Y que la sanción es la multa, una multa. Pero él tuvo en arresto domiciliario 9 meses. Lo están acusando de lavado, de coalición de funcionarios, asociación de malhechores, de falco al Estado, bla, bla, bla. Pero la persona de Gonzalo Castillo... De traición a la patria. Es colocada en esa... no, de traición a la patria. No, digo lo único que la persona de Gonzalo Castillo es colocada en ese expediente físicamente recibiendo dinero de una persona que no está imputada, que recibió dinero ilícito y que reconoció de recibir dinero ilícito del Estado, que no está imputada. Entonces la ley establece que el colaborador tiene que colaborar para conseguir a un infractor que ha cometido una infracción más grave. No, y una pena menor. Aquí es para que el infractor sea una persona con un mayor reconocimiento público. Pero en el caso de Jean Alain, el saco es el cano saco. Admite haber recibido dinero. Gracias, pero no está Laura imputado. Costa. Pero ese es otro proceso diferente. Sí, está bien, pero no está imputado. Pero ese es otro proceso diferente. Ya, sí, yo lo y él salió del país. Ya. Laura Costa, abogado de la Tribunal de la República, Tendrá buena, que volver. Una clasecita Tendrá buena. que volver. Además, los hechos de conocer esas interioridades en los tribunales, que a veces uno lo da porque todo el mundo lo sabe, pero ese relato es muy importante. Tienen que saber que faltan por lo menos 3 o 4 años más y como 5 pedidos de extinción de la acción penal. Más o menos. En 5 años puede haber, tal vez en 4 años puede haber una sentencia definitiva de alguno de esos casos. Será un pero proceso. Ya cuando suba a Supremo y va para allá en firme. Sí, yo estoy hablando de firme. Correcto. Será un proceso frustratorio para la sociedad, su desenlace definitivo. Porque no necesariamente. No necesariamente. Ahí hay expedientes que tienen... yo digo en sentido general todo lo que hay. Hay que ver las acusaciones en el fondo y las pruebas. Tampoco es que el Ministerio Público... Yo estoy hablando del caso de mi cliente, que creo que es un injerto
en ese proceso. Pero tú Pero ahí hay procesos que están fundamentados. No te quiero dejar ir. Tú hablas muy bien del trabajo del Ministerio Público. Pero el Ministerio Público, este Ministerio Público, cada vez que un juez le ha fallado contrario a lo que entiende, se pone en la escalinata del Palacio de Justicia, como un arbolito, como tú dijiste ahorita. Pero se ven bonitos. Sí, pero arremete contra el juez que le va contrario. Pero entonces da la sensación, es un error eso, pero da mira, la sensación yo de no, que ellos son los buenos yo no. y que los jueces son los malos. Pero yo no. Yo soy una persona que reconozco lo que el Ministerio Público hace bien y lo que hace mal se lo critico. Claro. Y ellos lo saben, porque yo se lo critico a título individual y personal. Tal vez más duro que aquí en un micrófono, soy menos dura, porque también hay que entender que una cosa con la que yo quiero que se retenga. Lo triste es que haya un Ministerio Público honesto que quiere perseguir la corrupción, que se haya entrampado en esos procesos interminables. Entiendo yo que innecesariamente y de una forma estratégica equivocada, porque tal vez debieron separar procesos. Cada proceso son una serie de mini procesos y separarlos hubieran obtenido sentencia más rápido. Y trataron de meter demasiada gente en un solo proceso a sabiendas de que en este país eso es casi imposible. Esos procesos complejos son complicadísimos, materialmente de conocer. Y entonces, mucha gente que estaba muy decepcionada y triste, indignada por el uso indiscriminado de fondos públicos, ve que primero eso no ha cambiado. Claro. Incluso ese es otro tema. Primero que eso no ha cambiado porque hay una idiosincrasia, una cultura, no es porque un gobierno ni un partido, señores, olvídense de gobierno y de partido, eso le interesa a ellos, a los partidos. Claro. Es una idiosincrasia, el ser humano, el dominicano, aquí nos encanta violar la ley porque ya vivimos en un engranaje, primero. Y segundo, porque había una expectativa y una esperanza de la población. Y la lucha contra la corrupción se ha convertido, se ha metido adentro de un caracol que no avanza. Y eso provoca en la población una desesperanza. Y yo personalmente, como ciudadana, me siento desesperanzada porque se ha trabajado tanta gente durante tantos años y décadas en la historia de este país para que vayamos avanzando. Y no es que no hemos avanzado, pero ese paso de tortuga que aquellos que están llamados y que tienen la intención de luchar en contra de eso, se pusieron en ese caracol innecesariamente. Y entonces decepcionan esa esperanza. Y entonces eso provoca que la gente se sienta impotente. Y eso es lo que hay que luchar. Y para eso hay que saber perseguir de una forma que sea efectiva y que no coloque al otro, no le dé armas al imputado para incidentar. Eso es lo que pasa. Laura Acosta, abogada de los tribunales de la República, qué bueno, excelente participación. Va a tener que venir con más frecuencia por acá. Sí. Bueno, me invitan. Sí, te vamos a invitar. Porque no me voy a aparecer aquí. No me voy a aparecer aquí así. Aunque debo reconocer que me llamó 20 veces. Lo que pasa era que yo tenía muchísima audiencia. Por suerte. Casi que me ponen una querella. Excelente. Mira, Laura, yo sé que tienes mucho trabajo. Pero no la vas a considerar, Cristian. Y no se va a acabar el programa. ¿A qué hora es que esto se acaba? Ya formalmente, Laura, formalmente te despedimos. Pero no te vas a escapar. Yo pensaba que te iba a considerar, pero no te vas a escapar. Tú tienes mucho trabajo en los tribunales, tienes que llevar la niña al colegio, en la casa hay muchas cosas, pero siempre en la casa hay cosas que hacer, que arreglar, que reconstruir. Tú que eres una mujer muy activa. Cuando ocurra eso, tú vas ahí a la San Martín 183 próximo a la Máximo Gómez. Hay un buen parqueo, un letrero grande que dice si hay parqueo, sí. Si industriales. Está en parqueo. Materiales industriales. Si se te ha olvidado alguna herramienta, manejar algunos equipos, un taladro o algo, te van a orientar también. No vaya como Laura Costa, la hija de Piqui. Yo voy Cristian Jiménez, me mandó para acá. Andamos de a diario. Poema diario ahí. No, yo lo pongo en el cuadernito tuyo allá del intercambio. Una sustancia debajo. Digo, Cristian me mandó aquí a buscar este taladro. Exacto.
Apúntaselo ahí. Tienen una mascota que dice Cristian Jiménez. No es tanto, Laura. Como estamos el colmado en el barrio. Apunte. Claro. Apúntamelo ahí a Cristian. ¿Cómo es que se llama el sitio? Materiales industriales. ¿En dónde que está? En la San Martín. San Martín 183, próximo a la Máximo Gómez de la derecha. ¿Y tiene parqueo? Tiene parqueo. Ah, bueno, pues está bien, yo voy. De forma maravillosa. Yo voy a buscar el taladro para la comisión porque te ayude con el anuncio. Laura Costa, abogada. Continuamos. Severo ya está aquí y te han invitado. Vladimir. Una apuesta por la radio plural, crítica.